hermano William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión para hablarles la palabra de Dios. Leamos por unos momentos en la Escritura, en la palabra de Dios, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 en adelante, y nos dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y vayamos de inmediato a nuestro tema de esta ocasión. Nuestro tema en esta ocasión será antiguas profecías. Antiguas profecías. Las antiguas profecías que leemos en la Escritura, nos dice el apóstol San Pedro que no fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué son entonces las antiguas profecías? Son el pensamiento divino traído, manifestado, expresado a los seres humanos a través de los santos hombres de Dios, de los profetas de Dios que han vivido a través de las edades y dispensaciones. Estos hombres de Dios fueron inspirados, ellos captaron la mente y el pensamiento divino y hablaron lo que el pensamiento divino le proyectó a ellos. Ellos en muchas ocasiones no comprendieron bien lo que estaban hablando, pero ellos sabían que era el pensamiento divino. Ellos sabían que estaban inspirados divinamente para hablar aquellas palabras, aunque no las entendían muy bien. Entonces, sabiendo que las antiguas profecías son el pensamiento divino expresado a la raza humana a través de hombres escogidos por Dios para ese propósito, tenemos entonces que comprender la gran importancia que tienen las antiguas profecías. Las antiguas profecías, ya sabemos entonces que son el pensamiento de Dios expresado. También las antiguas profecías son las leyes divinas expresadas a la raza humana. Las antiguas profecías son el pensamiento divino en su segunda etapa. El pensamiento divino es el pensamiento más alto y más sublime,
Por eso Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Así como está más alto el cielo que la tierra, están más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Así es que la manera de pensar de Dios es tan alta que solamente esa manera de pensar puede ser encontrada en un hombre escogido por Dios, el cual capte la mente divina y transmita ese pensamiento divino a la raza humana. Y cuando eso sucede, se encuentra en ese tiempo que ese pensamiento divino captado por el hombre de Dios para ese tiempo no concuerda con el pensamiento de la raza humana para ese tiempo, porque es un pensamiento más alto que el pensamiento humano. Las antiguas profecías son también la palabra creadora. Las antiguas profecías son la palabra creadora, la cual es necesaria que surja en la escena en medio de los seres humanos para que pueda crear lo que Dios tiene planeado para ese tiempo. Aún esa palabra es tan poderosa que también crea para el futuro lo que es dicho que va a suceder. Dios, el Creador, tiene esa forma para crear. Por eso es que usted encuentra en el libro del Génesis que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después más adelante dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que todo estaba desordenado y vacío. Pero surge en la escena la palabra hablada. Y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa es la palabra creadora. Cuando esa palabra fue hablada, se estaba hablando, se estaba pronunciando, se estaba pronunciando la ley divina de la luz. Y fue hablada esa palabra. Dijo Dios, sea la luz. Y no se sabe cuántas horas, días, meses o años pasaron, pero la luz apareció. Todas las cosas de la naturaleza comenzaron a moverse alrededor de esa ley divina que fue hablada, y comenzó todo a obedecer esa palabra. Y comenzó todo a funcionar a favor de eso que fue hablado, y apareció la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Así usted encontrará a través del Génesis todo lo que fue Dios hablando y cómo todo fue apareciendo. Ahora tenemos que comprender que cada uno de esos días que aparece ahí, cada uno de esos días son días
representativos, porque un día delante del Señor son como 1000 años, y 1000 años de los nuestros, un día delante del Señor. Así es que son de los días de Dios. De los nuestros son 1000 años. Así es que, fíjese, usted encontrará que Dios nunca está deprisa. Él tiene un programa, y ese programa Él lo hace cada cosa en su tiempo. Al decir que no está deprisa, eso quiere decir que Él no se atrasa, porque el que está deprisa es el que siempre está atrasado en las cosas y siempre tiene que estar deprisa. Si uno está al día, pues siempre va caminando y haciendo las cosas como son, si no pierde tiempo. ¿Ve? Dios no pierde tiempo, por eso Dios nunca tiene que estar deprisa, sino hace cada cosa en su debido tiempo. Ahora Dios ahora a nosotros nos dice que tengamos prisa porque somos bastante retardados en el accionar para hacer las cosas que debemos hacer en el tiempo que debemos hacerlas, y si se nos pasa el tiempo conforme al programa de Dios, lo que no hicimos en ese tiempo ya no lo podemos hacer. ¿Quiere un ejemplo? Mire usted esto que le voy a decir. Trate usted de hacer las cosas que iba a hacer ayer. Trate usted de hacerlas hoy y verá que no le cuentan para ayer. Ya son las cosas de hoy y ya se le está acabando el día de hoy también. O sea que lo que usted hace hoy cuenta para el día de hoy, no para el día de ayer. Así es que por eso siempre nosotros tenemos que estar al día en todas las cosas, y Dios siempre nos dice que estemos apercibidos y haciendo todo lo que tenemos que hacer, y algunas veces se nos acaba el día correspondiente para hacer ciertas cosas y encontramos que Dios nos ahorra un poco. Es por eso, porque se nos acaba el tiempo señalado para cierta cosa y después que pasa ya no lo podemos hacer, y lo único que podemos hacer es la obra del otro día que nos aparece, y cada día tiene una obra para ser hecha. Así es que así es en las edades. Imagínense que Lutero se atrasara y en vez de traer el mensaje en su tiempo, comenzara a dejar pasar el tiempo, y cuando ya estuviera viejito hubiera querido traer el mensaje y ya se le hubiera acabado el tiempo a él. ¿Qué hubiera hecho? No hubiera hecho nada, porque ya entonces más adelante le tocaba a Wesley. Imagínense que hubiera querido hacer el trabajo de Lutero, hacer el trabajo en el día de Wesley. No hubiera podido hacer el trabajo de él, hubiera tratado de hacer el trabajo de Wesley, y Wesley le hubiera dicho: un momentito, si tú perdiste tu tiempo en tu día, estate quietecito, siéntate ahí para oír lo que yo tengo que decir y para que vea el trabajo que yo estoy haciendo. Es que no pueden haber dos a la vez. El uno tiene que menguar y el otro crecer. Depende en qué día esté la persona. Si Lutero hubiera estado en el tiempo de Wesley, hubiera tenido que menguar y sentarse para oír lo que Wesley tenía para hablar, porque lo de Lutero no funcionaba en el tiempo de Wesley. Y así en cada etapa y en cada edad. Si en el tiempo de Jesús hubiera aparecido por allí Moisés y hubiera dicho: voy a traerle la ley al pueblo de Israel, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, ¿qué hubiera dicho Jesús? Moisés, tú fuiste el profeta más grande unos cuantos cientos o miles de años atrás. Cientos de años atrás tú fuiste el profeta más grande que hubo en medio del pueblo de Israel. Pero tú traer la ley en estos días, no. Yo estoy aquí para cumplirla.
Así es que el tiempo tuyo fue mucho tiempo atrás. Tu labor terminó, aquí yo estoy para cumplirla y para comenzar una nueva dispensación. Siéntate para que escuches las cosas aquellas que tú dijiste que iba a hablar el profeta que Dios levantaría de entre los hermanos hebreos, que sería un profeta como tú. Así es que siéntate para que escuche a ese del cual tú dijiste que vendría. No le hubiera dado oportunidad de hablar. Le hubiera dicho, siéntate, porque si estás aquí en mi día es para oír y no para hablar. Bueno, ¿qué hubiera hecho Moisés? Moisés hubiera dicho, por fin Dios envió a uno que tiene palabras para hablar, porque ya yo hablé todas las que iba a hablar y el pueblo ni me quería escuchar. Voy a orar mucho por para que el pueblo lo escuche, porque él tiene la palabra divina en su boca para hablarla, y cualquiera que no escuche lo que Dios hable a través de ese profeta será desarraigado del pueblo. Así es que yo voy a orar mucho por él, para que en vez de haber muchos desarraigados del pueblo, haya muchos bien establecidos en la palabra que él va a hablar. Porque esa palabra sería la palabra divina, el pensamiento divino expresado a través de un hombre. Por eso encontramos que las palabras de Jesús eran palabras de vida eterna, como decía él. Mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. No era que él se estaba engrandeciendo. No era que él quería hacerse grande. Es que él tenía lo más grande que un ser humano puede tener: la palabra divina para ser hablada. Porque él tenía el pensamiento divino para expresarlo. Él tenía el pensamiento divino para traerlo a la segunda fase o etapa, que es la etapa de la palabra hablada. Es la etapa de la teofanía. Es la etapa que se necesita para que el plan de Dios siga hacia adelante. Ahora, ¿qué era Jesús y quién era Jesús? Jesús era la palabra divina en la tercera etapa. Ve usted, Jesús era la palabra divina. Jesús era el pensamiento divino. Pero en la tercera etapa o forma. Así es que la tercera forma del pensamiento divino es la materialización de lo que fue hablado. La materialización o cumplimiento de la antigua profecía. En la antigua profecía, Moisés dijo: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Y fue dicho por Dios: yo pondré mi palabra en su boca y él hablará lo que yo le mandare. Y cualquiera que no escuchare lo que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le desarraigaré de entre el pueblo. También el profeta Isaías había hablado de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, cuando dijo: he aquí, el mismo Señor os dará una señal. La Virgen concebirá y parirá un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel.
Luego más adelante volvió el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, y dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué era eso? Era el pensamiento divino, el pensamiento de Dios que fue traído a un hombre y fue captado por ese hombre llamado Isaías, el cual tenía las dos conciencias juntas, y por eso, así como podía oír de cualquier persona lo que le hablase, también podía oír de Dios. Y cuando oía de Dios, oía lo que Dios deseaba que él hablase. Cuando nosotros oímos lo que cualquier persona nos habla, ¿qué estamos escuchando y qué estamos captando? Estamos captando y estamos escuchando los pensamientos de esa persona que nos está hablando. Eso es lo que escuchamos. Porque cuando una persona habla lo que piensa. Y cuando habla, usted oye el pensamiento de la persona. Así es que cuando el profeta Isaías oyó, captó el pensamiento divino, entonces él tenía que hacer algo, porque Dios quería hablarle a la raza humana. Y como los seres humanos después de la caída de Adán en el huerto del Edén perdieron esa gran bendición de tener las dos conciencias juntas, entonces el ser humano no puede escuchar directamente a Dios. Tiene entonces que Dios de vez en cuando traer a la tierra existencia a un ser humano con las dos conciencias juntas, a través del cual Dios comunicarse con el ser humano, con la raza humana, a través del cual Dios expresarle su pensamiento. Y vienen a ser estas personas, estos hombres de Dios, la boca de Dios, para dar a conocer los pensamientos divinos, para traer los pensamientos divinos a la segunda etapa en que deben llegar los pensamientos divinos. Luego de ser dados a conocer, aunque el mismo instrumento que Dios use para darlos a conocer, aunque Él no los entienda, con todo y eso, ya están en la segunda etapa, y de ahí pasarán a la tercera etapa. Cuando ya están en la segunda etapa los pensamientos divinos, siendo esos pensamientos creativos, ya al ser hablada esa palabra, ya está esa palabra llena de poder. Esa es la palabra creativa. Esa es la palabra que creará lo que Dios pensó. Es el mismo pensamiento de Dios, pero en otra etapa. Luego, no importa cuánto tiempo pase, eso que fue dicho pasará a la tercera forma o tercera etapa. La tercera etapa es el cumplimiento de lo que fue hablado.
la materialización de lo que fue hablado. Esa palabra se hará carne, se hará realidad. Y cuando esté hecha realidad, estará en la tercera forma, en la tercera etapa. Y seguirá siendo el pensamiento de Dios, pero encarnado, materializado, cumplido. Estará entonces el pensamiento divino en la etapa más grande y más gloriosa de todas. Por eso es que cuando el pensamiento divino está en la etapa de su cumplimiento, de la materialización, Dios se regocija tanto que cuando estuvo el pensamiento divino, el cual fue hablado, expresado por el profeta Isaías, cuando dijo: porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y después dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y siguió enumerando todas esas cosas. Luego, cuando ese pensamiento divino que fue hablado fue materializado, cuando estuvo ese pensamiento divino materializado y se le acercó al otro pensamiento divino que estaba materializado también, que conocimos por el nombre de Juan el Bautista, cuando esos dos pensamientos divinos materializados se enfrentaron desde el cielo, Juan el Bautista escuchó la voz divina que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Dios toma contentamiento cuando ve su pensamiento divino materializado. Y este fue un pensamiento divino sublime, un pensamiento divino para beneficio de toda la raza humana, un pensamiento divino para realizar una gran obra en el programa divino. Luego, en otra ocasión, cuando estaba Pedro, Jacobo y Juan en la cima del monte de la transfiguración, nuevamente Dios habló con relación a aquel pensamiento divino y dijo: este es mi hijo amado, en el cual me complazco morar. Porque Dios mora en sus pensamientos divinos expresados en carne humana. Ahora escuchen esto: los pensamientos divinos están en Dios. Son los pensamientos de la mente de Dios. ¿Dónde moran los pensamientos divinos? En la mente de Dios. Pero cuando el pensamiento divino se materializa, entonces Dios mora en el pensamiento divino. Así es que vemos que primeramente en la primera etapa el pensamiento divino está en Dios. Y luego, cuando el pensamiento divino está en la tercera etapa, entonces Dios está en su pensamiento divino materializado. Es que son inseparables. Por eso dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y moró entre nosotros, y vemos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gloria. Lo vimos ahí manifestado. Y Jesús dijo, cuando le preguntaron: muéstrenos al Padre, le dijeron: muéstrenos al Padre y nos basta. Él dijo que les muestre al Padre y eso les basta. Pero tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. ¿No sabes que el Padre está en mí? ¿Dónde estaba?
estaba en el pensamiento materializado. Esa es la manera divina. Las profecías antiguas son entonces el pensamiento divino en su segunda etapa, para luego pasar a la tercera etapa, sin importar cuánto tiempo tardará en pasar a la tercera etapa. Pero tarde o temprano pasará a la tercera etapa. Y cuando pasa a la tercera etapa, ahí es el tiempo de regocijo de Dios. Así como para usted el tiempo de regocijo suyo es cuando usted ha pensado algo, luego lo habla y luego lo realiza. Cuando lo realiza, ese es el momento de alegría y felicidad para usted, porque usted ha tenido éxito haciendo lo que usted dijo que iba a realizar, porque eso fue el pensamiento suyo. El pensamiento suyo son los planes suyos. Los planes divinos son los pensamientos divinos, los cuales Él va realizando en cada edad y en cada dispensación. Cuando el pensamiento divino es hablado, se ha hablado una ley divina, se ha hablado la ley divina que hará que se materialice eso que Dios había pensado. Todo eso estará sujeto a ese pensamiento divino que fue hablado. Y toda la creación se moverá alrededor de eso que fue hablado. ¿Para qué? Para que se realice, para que se materialice. Los acontecimientos, todo girará alrededor de eso. Porque un pensamiento divino ha sido hablado. Y un pensamiento divino hablado es la palabra creadora para crear lo que fue hablado. Por eso dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, que es la palabra, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego también dice: por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. O sea, nada de lo que está hecho se hizo sin el Verbo. Por Él y para Él. Así es que podemos ver entonces cómo es que el poder de Dios se manifiesta para crear. Podemos ver el poder creativo de Dios. Podemos verlo manifestándose de etapa en etapa. Cuando el pensamiento divino viene a el hombre escogido de Dios para ese tiempo, para profetizar, ese pensamiento divino viene con todo el poder que Dios le imparte. Viene con todo el poder divino. Y cuando ese hombre lo recibe ese pensamiento divino con el impacto de todo el poder divino. Porque todo el poder divino viene ahí. Y cuando Él lo habla con todo el poder divino. Y luego cuando se realiza con todo el poder divino. Y cuando vemos el cumplimiento de eso, estamos viendo que el poder divino manifestado. Y estamos viendo la gloria de Dios manifestada. Por eso fue que el profeta Isaías, cuando habló acerca de Juan el Bautista y de Jesús,
habló de que la gloria de Dios sería manifestada y sería vista la gloria de Dios. Pero muchos no vieron la gloria de Dios, porque para ver la gloria de Dios hay que ver el cumplimiento de la antigua profecía. Primero es la profecía y después el cumplimiento de esa profecía, porque el cumplimiento de esa profecía es la tercera etapa del pensamiento divino. Ahora miren cómo dice el profeta Isaías en el capítulo 40 y verso 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Por qué dice que se verá la gloria del Señor? Porque la boca de Jehová ha hablado. Como Isaías habló esta palabra, este pensamiento divino, él siendo la boca de Dios, eso tenía que cumplirse. Y así aconteció cuando apareció Juan el Bautista y luego Jesús de Nazaret. Voz que clama en el desierto, era un hombre, era Juan el Bautista clamando en el desierto, trayendo su mensaje. Por eso fue que cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Él le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejate el camino del Señor. Él era ese del cual Isaías había hablado. Él era el pensamiento de Dios que había pasado a la segunda etapa en labios del profeta Isaías y había pasado a la tercera etapa en aquel niño que nació de Elizabeth y Zacarías. Aquel era el pensamiento de Dios encarnado, manifestado en materia, y seguía siendo tan poderoso que todo monte y collado fue bajado y todo valle fue levantado. Muchas personas quizás esperaban ver esto haciéndose en lo literal, pero él lo hizo en lo espiritual. Por eso cuando veían que los publicanos y rameras venían para ser bautizados por Juan porque creían su mensaje, lo que estaban viendo era la gloria de Dios manifestándose, el poder de Dios manifestándose y levantando todos esos valles, todas esas cosas. Esas personas que estaban bien bajas fueron levantadas. Pero cuando Juan le dijo a aquella gente alta, aquella gente importante, cuando le dijo generación de víboras, cuando le habló de esa manera, porque Juan y Jesús le hablaban de la misma manera, tanto el precursor como el precursado sabían decir esas cosas o las decían. Encontramos que allí los montes estaban siendo bajados. Todo eso fue cumplido, pero la gente no vieron la gloria de Dios y el poder de Dios haciendo esos grandes milagros. Porque para verlo y entenderlo había que ver el pensamiento de Dios materializado, hecho carne, hecho hombre,
llamado Juan el Bautista y después, más adelante, Jesús de Nazaret. Fueron dos grandes pensamientos divinos. Así en cada tiempo ha ido ocurriendo. Y las antiguas profecías han estado pasando a la tercera etapa, que es la materialización. Todo esto se materializa en seres humanos, lo que corresponde a seres humanos. Lo que corresponde a un solo hombre se materializa en un solo hombre. Lo que corresponde a mucha gente se materializa en mucha gente. Lo que Dios habla de un solo hombre se cumple en un solo hombre. Lo que habla de mucha gente, de hombres y mujeres, pues se cumple en muchos hombres y mujeres. Las antiguas profecías son todas estas cosas que hemos dicho, y es tan poderosa la profecía que San Pedro en su segunda carta y capítulo 1 y verso 19 al 21 dice que la profecía es tan grande, es tan importante y tan segura. Dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque todas las cosas que Dios vaya a hacer han sido habladas, están en las profecías, y luego son cumplidas esas cosas. Todas las cosas que Dios va a hacer, primero han sido habladas. Por eso hay que estar atentos a la palabra profética, porque la palabra profética nos dice las cosas que Dios va a hacer. Y esa palabra profética, cuando se cumple, usted entonces la junta con el cumplimiento y da 100% lo que fue profetizado. Así es que la palabra, el pensamiento divino pasa por estas etapas, y cuando se materializa es la etapa más grande y más importante, en donde todos están llamados a entender. Cuando la palabra o el pensamiento divino es hablado, casi nadie lo entiende, ni aún el mismo que lo habla. Pero cuando ya está cumplido, ese pensamiento ya está materializado, es el tiempo para entender. Mientras tanto, usted encontrará que toda la gente toman eso que fue hablado por algún profeta y dicen, esto quiere decir tal cosa, esto quiere decir tal cosa. Otros vienen y le dan otra interpretación. En tal lugar le dan otra interpretación. Pero cuando se cumple, esa es la interpretación divina. Y cuando la persona que ve el cumplimiento de esa profecía, cuando ve ese cumplimiento, puede decir, esta es la interpretación de esta profecía antigua. Esta es la interpretación divina a esta profecía divina. Porque así como la profecía es divina, no fue traída por voluntad humana, sino inspirada por el Espíritu Santo, también el cumplimiento de esa profecía tiene que ser por intervención divina. Así es que
Conociendo estas cosas relacionadas a las antiguas profecías, tenemos que estar apercibidos porque estamos viviendo en el tiempo final para el cual hay grandes profecías, para el cual hay un sinnúmero de pensamientos divinos que ya fueron hablados y estamos en el tiempo para la materialización de esos pensamientos divinos que ya fueron hablados. Antiguas profecías. Es tiempo de que estemos bien despiertos, como dice el apóstol Pablo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, te alumbrará el cumplimiento de la profecía antigua, que es el pensamiento divino que se materializará en estos días finales. Porque para cada tiempo hay pensamientos divinos materializándose. Y nosotros en nuestro tiempo tenemos que estar bien atentos a las antiguas profecías que hablan con relación a nuestro tiempo, para vigilar y ver la materialización de esas profecías antiguas. Porque si al cumplirse las pasamos por alto, perdemos la bendición que hay en ellas. Perdemos todos los beneficios para lo cual Dios materializa sus pensamientos. Él lo hace para beneficio de la raza humana y para la gloria de su nombre. Porque Él está desarrollando un plan que Él tiene en su mente. Y cada vez que llega a una etapa en donde Él tiene que llevar a cabo uno de sus pensamientos conforme a sus planes, Él lo hace. Cuando lo hace, entonces uno de sus pensamientos, uno de sus planes ha sido realizado. Así es la manera de Dios obrar. Dios tiene el plano de lo que Él va a hacer. ¿Dónde? En su mente. Ahora yo le pregunto a usted, cuando usted ve el plano que hace un constructor o que hace un arquitecto, ¿de dónde salió? Pues de su mente. De la mente de alguien salió la construcción o las construcciones que usted ve a diario. Así también de la mente de Dios ha salido la obra de Dios. Y en cada tiempo Él ha estado manifestando sus pensamientos, cada uno de sus pensamientos en su debido lugar, para ir haciendo una gran obra como un gran arquitecto y constructor, porque Él es arquitecto y constructor. Y todos nosotros, ¿qué? Obreros de su gran obra. Y parte de su obra. Él ha diseñado una gran obra, un gran edificio. Así es que, sabiendo estas cosas, vemos que en cada tiempo surge la materialización de uno de sus pensamientos. Y así como el constructor para su construcción y el arquitecto para la construcción que diseña, para cada cosa y cada etapa de esa construcción
tiene ya señalado, escogido el material que va a usar, así también es Dios. Y Pedro dice que somos piedras vivas. ¿Piedras vivas para qué? Para el edificio de Dios. Pablo dice que somos edificados y estamos siendo parte del edificio de Dios. Y estamos siendo edificados en el templo de Dios como piedras vivas. O sea que usted es una parte de ese templo divino. Vamos a dejar eso para otra ocasión, porque tenemos un tema por ahí cerca que se relaciona con eso. Y vamos ya en esta ocasión a concluir con nuestro tema titulado Antiguas Profecías. ¿Entendieron? ¿Vieron lo que son las antiguas profecías? Son los pensamientos divinos captados por un hombre y expresados por ese hombre a la raza humana. Y luego esas profecías divinas se materializan en su debido tiempo. Y cuando se materializan, son el pensamiento de Dios materializado. Y ya eso entonces equivale a una parte de la construcción de la gran obra divina que Él ha diseñado. Esos son las antiguas profecías. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos ayude siempre a comprender este tema que hemos escuchado en esta noche. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín para que él concluya en esta ocasión, y muchas gracias a todos por vuestra amable atención.